Bienvenidos nuevamente a vuestro espacio informativo y de orientación para mejorar nuestra salud. Hablemos de salud, un espacio producido por la Asociación Huillamipaj Pro Desarrollo Humano y conducido por un servidor vuestro, Francisco Morales Zapata. Vamos a comentar brevemente sobre esta enfermedad que está en estos momentos en los medios, un poco exageradamente, como siempre la prensa tiende al sensacionalismo, hablando de una extraña enfermedad, una enfermedad rara, que el país está en alerta, ¿no? Frente a una cosa fuera de este mundo, ¿no? No es así. El síndrome de Guillain-Barré no es nuevo, ha existido siempre en los tiempos antiguos, cuando no existía la medicina ni el conocimiento científico de cómo funciona nuestro organismo, ni de cómo funciona el sistema inmunológico, o sea, de defensa del organismo. Esta enfermedad o este síndrome que se expresa como parálisis, ¿no? Y que puede en algunos casos, pocos casos felizmente, en algunos casos puede producir una parálisis respiratoria y por lo tanto el riesgo de muerte. En tiempos antiguos se atribuía a brujería, a influencias de demonios, etc. Acá en nuestro medio, en Cusco, en la región Cusco y en otras zonas andinas, se habla pues del soca, del macho, de la paya, que causan enfermedades paralizantes, ¿no? Y hasta mortales, ¿no? Ese debilitamiento progresivo hasta morir. Sin embargo, hoy sabemos que una parte se debe es el síndrome de Guillain-Barré y otra parte se debe a otros agentes que sí son infecciosos. Bueno, entonces decíamos, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una reacción autoinmune. Quiere decir que nuestro sistema de defensas, el sistema de defensas de nuestro organismo, estimulado por alguna infección que pasó semanas antes, de pronto tiene una respuesta inmunológica exagerada y anómala, entonces desconoce algún órgano de nuestro cuerpo y empieza a atacar. En este caso, lo que sucede en el síndrome de Guillain-Barré es que nuestro sistema de defensas empieza a atacar la envoltura de los nervios y por lo tanto a generar problemas en la sensibilidad primero, sensaciones raras, y luego en la capacidad de movimiento. Y por lo tanto lleva progresivamente a una parálisis, empezando por la periferia, pies principalmente, en la mayoría empieza por los pies, y eso va avanzando, ¿no? Las piernas, los muslos, las manos, los brazos, no en todos, pero ese es el proceso. No todos llegan a ser una parálisis de todas las extremidades, ¿no? Algunos se quedan en las piernas, otros comprometen más las manos también, o empieza por las manos, y una pequeña cantidad, 2 de cada 100 pacientes, de cada 10, puede tener una afectación de los nervios y músculos respiratorios y por lo tanto va a necesitar respiración asistida o ventilación asistida. Y como es una reacción de nuestro organismo, tiene su pico, su punto más alto, que es a las 4 semanas de que empiezan los síntomas, y luego termina ahí, y el organismo empieza a volver a la normalidad. La mielina, o sea, la envoltura de los nervios, empieza a regenerarse, y en el plazo de semanas o meses, según el grado de afectación y el organismo de cada uno, la persona recupera todo, vuelve a caminar, vuelve a trabajar, la inmensa mayoría, más del 90%, sin ningún tipo de secuelas. Así es, entonces, esto no es algo necesariamente mortal, es un cuadro, un síndrome que se da en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo del año, y puede afectar entre 1 a 2 de cada 100.000 personas. Quiere decir que si en Valle Sagrado se presentan 2 casos de síndrome de Guillain-Barré en el año, eso es normal. Eso puede suceder. Eso sucede todo el tiempo. Que normalmente no se le da mucha importancia porque esos van al hospital y son atendidos. Sin embargo, ¿qué ha pasado este año? Lo que ha pasado este año es que en
la región de la Libertad, específicamente en los hospitales de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, han llegado en un mes 16 casos, 16 personas con síndrome de Guillain-Barré. Eso es lo raro porque en una región como la Libertad, ¿no? Digamos, en Perú se espera entre 400 hasta 480 casos de síndrome de Guillain-Barré cada año en todo el país. Eso es lo normal, eso es lo que más o menos se espera que ocurra y ocurre. Significa que en los 4 primeros meses del año podríamos tener unos 100 casos de Guillain-Barré en todo el país. Y en este momento estamos en 100 casos. O sea, no hay más casos de lo habitual. Lo raro es que se han presentado 16 casos juntos. O sea, todos los casos de un año que podrían haber ocurrido en la región de la Libertad atendidos en la ciudad de Trujillo han ocurrido en un mes. Eso es lo raro. Lo que puede significar que hay una variedad del virus que se ha comprobado, se ha encontrado que es un enterovirus, o sea, uno de los virus que producen las diarreas comunes que a cualquiera le pueden dar. Entonces ahí hay que investigar qué está pasando. ¿El virus ha mutado? ¿Qué cosa ha pasado? ¿O qué otros factores hay para que se hayan presentado tantos casos juntos? Porque por lo demás, en cuanto a la estadística nacional, estamos dentro de la incidencia anual habitual del síndrome de Guillain-Barré, que repetimos, se presenta siempre en todas partes y desde que la humanidad existe. Eso es lo llamativo y eso es lo que merece la investigación. ¿Qué debemos hacer? Se ha declarado la alerta epidemiológica. La alerta epidemiológica, ¿qué significa? Significa que hay que poner atención, significa que los médicos, el personal de salud de todo el sistema, puestos, centros, hasta hospitales, debe estar atento a la aparición de estos casos y reportarlos. Luego también implica que la población debe estar atenta a que si empieza de pronto a paralizársele las piernas o las manos, también debe acudir inmediatamente al puesto de salud más cercano para lograr su referencia a un centro hospitalario donde pueda ser atendido en caso de que llegue a una situación más grave. Eso es todo. Mientras tanto y al mismo tiempo se hace la investigación en el sitio, en este caso en Trujillo, ¿no? Para ver qué factor, qué cosa hay, que puede haber causado que tantas personas casi al mismo tiempo estén con este problema. Entonces, la investigación hasta el momento está indicando que se trataría de una infección que estas personas tuvieron un mes antes, ¿no? Por enterovirus. O sea, posiblemente estas personas tuvieron una diarrea 2 o 3 semanas antes de que se presente el síndrome. Y hay virus que tienen esa capacidad de generar una respuesta exagerada o de inducir una respuesta exagerada, que se va a presentar también siempre y cuando la persona tenga esa predisposición a generar esa respuesta exagerada. No a todos nos va a dar síndrome de Guillain-Barré. Hay algunas personas que tienen esa sensibilidad y que van a reaccionar así frente a una infección común en determinado momento de su vida. Entonces, no hay razón para generar una alarma, para hablar de alerta nacional, para hablar de epidemia, etc. Esto no se contagia. Generalmente se presenta 2 a 3 semanas después de una infección común. Una diarrea, una gripe, lo que sea, una infección común que se curó sin ningún problema, pero 2 a 3 semanas después tenemos la reacción. Una reacción retardada, exagerada, que va contra nuestros nervios y nos produce una parálisis, llega a su máximo en 4 semanas y luego empezamos a volver a la normalidad. Por eso no hay un tratamiento específico. Tampoco podemos saber quién sí va a hacer, a quién sí le va a dar el síndrome de Guillain-Barré y a quién no le va a dar. Tampoco sabemos, se puede predecir eso. Entonces, el tratamiento que existe es inmunoterapia con inmunoglobulinas, plasmaféresis, es para ayudar, para paliar un poco, es un tratamiento de soporte para que la persona pueda sobrellevar
mejor la parte aguda del síndrome y luego pueda recuperarse. Entonces se reducen los riesgos y se reducen las molestias, la severidad de los síntomas a las personas. Pero no hay un medicamento que diga con esto te corto, porque es una respuesta del organismo que tiene su propio proceso. Nuestro organismo responde de esa manera, anómala, exagerada, y luego esa respuesta llega a su final y volvemos a la normalidad. Eso es lo que sucede. Entonces hay que prevenir. Si quieres prevenir el síndrome de Guillain-Barré, lo que tienes que hacer es prevenir las infecciones, ¿no? Las diarreas, las infecciones respiratorias. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace lavándose las manos, se hace ventilando los ambientes, por ejemplo, los vehículos de transporte público, siempre una ventana abierta para que circule aire y no nos transmitamos los virus todo el tiempo, cubriéndose la boca y la nariz con el antebrazo al momento de toser o estornudar para no contagiar, porque el antecedente no es la causa, el antecedente del síndrome de Guillain-Barré es una infección común, una diarrea, una gripe, una infección común. Y frente a esa, dependiendo de ciertas características de los virus que causan eso, nuestro organismo puede responder presentando el síndrome de Guillain-Barré 2 o 3 semanas después de que ya pasó. Y eso puede presentarse. Hay personas, hay organismos que tienen esa predisposición, ¿no? Y pueden estar en 1 o 2 de cada 100.000 personas en algún momento de su vida, en ciertas condiciones que van a permitir o van a desencadenar esa reacción de nuestro organismo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Tener la tranquilidad necesaria. No es para alarmarse, no nos vamos a contagiar. Es muy raro, muy difícil que cualquiera de nosotros o que todos nosotros podamos tener ese síndrome. Y se está haciendo los estudios para ver qué es lo que está pasando allí, por qué hay tantos casos juntos en un solo sitio. Entonces, una vez que se sepa eso, se tomarán pues las medidas necesarias. Mientras tanto, hay que tener cuidado, hay que prevenir las infecciones, hay que tomar las medidas higiénicas que siempre se dan. El lavado de manos es la prevención para muchas cosas. Y si alguien en la casa, en el barrio, después de 2 o 3 semanas de haber tenido una diarrea o una gripe, empieza a tener parálisis de los pies y de las manos, hay que inmediatamente ir al puesto de salud, al centro de salud, para que sea evaluado y si es necesario va a ser referido al hospital. Y como estamos en alerta epidemiológica, el personal de salud va a reportar el caso inmediatamente y así van a poder llegar también los suministros y los insumos necesarios para atender en caso de que se presente una situación similar a la de Trujillo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es calma, tranquilidad, siempre las medidas de prevención de todo tipo de enfermedades que son la higiene, el lavado de manos y la ventilación de los ambientes. Esa mala costumbre, esa pésima costumbre de cerrar las ventanas en el combi, en el Stares, en el ómnibus, es lo peor que podemos hacer para nuestra salud, porque el frío no mata ni enferma. Lo que mata o enferma, lo que enferma y puede matar son los virus. Lo que puede desencadenar posteriormente un síndrome de Guillain-Barré es una infección viral común. Nada extraordinario, nada fuera de este mundo. Y eso se previene ¿cómo? Lavándose las manos y ventilando los ambientes. Abrir las ventanas, tener siempre una ventana abierta en el transporte público o semiabierta para que circule aire. Esas son las medidas. Y si alguien empieza a tener parálisis, lo más lógico, hay que ir al centro de salud, hay que ver qué cosa es y el profesional de salud dará las indicaciones necesarias. Eso es todo, estimados amigos, y un llamado a la serenidad y a no caer
en seguir esa tendencia de la prensa sensacionalista que ya nos está poniendo como si estuviéramos ante una invasión extraterrestre. No, señores, el síndrome de Guillain-Barré ocurre todo el tiempo en todas partes del mundo, no es nada nuevo, ¿no? Y es una reacción de nuestro organismo frente a un estímulo que pasó semanas antes. Se maneja, y si está bien manejado, la persona, por más que tenga compromiso respiratorio, se va a recuperar, y los que tuvieron parálisis van a volver a caminar y van a volver a su vida normal. ¿Le va a tomar un tiempo? Sí, pero no es nada fuera de este mundo, no es nada que no sea conocido y no es nada que la medicina normalmente no pueda manejar. Muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que esto haya sido útil para todos nosotros. Asociación Huiñaypa, Pro Desarrollo Humano, Pisa, Cusco, Perú.